Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, volvemos a encontrarnos en este domingo 5 de septiembre, primer domingo de mes, para poder continuar con nuestra serie acerca de la epístola de Santiago, de la cual acabamos de cruzar justamente la mitad. Le pido por favor que oremos, reflexionemos en que Dios tiene desde la fundación del mundo un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Es decir, tiene un plan maravilloso para usted y tiene un plan maravilloso para mí. Su palabra debe llevarnos a la búsqueda constante de esa voluntad que, les recuerdo, siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, le invito a que ponga en pausa un momento este video para que pueda ponerse en oración y pueda pedirle a Dios esa dirección para descubrir su voluntad en su palabra y poder tener una vida más apegada a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Para poner en contexto la lección de este día, hemos de decir que Santiago ha puesto una discusión sobre la mesa, una discusión que va a trastocar, de hecho, muchas de las fibras sensibles del cristianismo, incluso moderno, porque esta discusión va a poner en tela de juicio la veracidad de la fe de una persona que con la misma boca que alaba al Señor, maldice a su prójimo. Fíjense, Santiago en la lección previa no solo ha dicho que eso está mal, no solo ha dicho que es condenable, es que también ha insinuado y más bien ha establecido que un cristiano que con la misma boca alaba al Señor y maldice a su prójimo, pues realmente habría que preguntarse si de verdad es cristiano. Pone en tela de juicio la veracidad de esa fe que ya antes nos había dicho que si no se manifiesta en obras es muerte en sí misma. Por lo tanto, si nuestra fe no nos lleva a dejar de criticar al hermano y dejar de maldecirle, por consecuencia podemos concluir que tenemos una fe muerta. Y lo significa a través de una fuente. Dice que no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Es decir, un cristiano que alaba al Señor no puede simplemente maldecir a su hermano. Pero es que además nos da la idea bastante clara acerca de que habrá paz, pero solamente para aquellos que fomentan la paz. Y es precisamente ese versículo en el que me gustaría comenzar en esta lección, porque este versículo va a servir como pie, va a servir como lanzamiento para lo que este día el Señor nos irá dando a través de la epístola de Santiago en el capítulo 4, o al menos en la primera parte de este capítulo, que será la que hoy vamos a revisar. Santiago 3:18 nos dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este lo analizábamos desde luego la semana pasada y con mucha certeza, con mucho tino, llegábamos a la conclusión de que no existe posibilidad alguna de que haya paz en el corazón de alguien que siembra discordia. No puede alguien pedirle al Señor que ponga paz en su vida si es una persona que está maldiciendo a su hermano, si es una persona cizañosa, si es una persona que vive acusando a otros, que vive sembrando rencores, que fomenta el no perdón. No puede pedir paz aquel que simplemente no siembra paz. Y con ese versículo como marco, vamos a ingresar entonces al cuarto capítulo de la epístola de Santiago, la cual nos ha venido dando una reingeniería lógica de lo que hasta este momento probablemente considerábamos como una fe buena, como una fe verdadera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Inicia el capítulo Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago va a iniciar el capítulo con una pregunta, pero no es cualquier pregunta, es ese tipo de pregunta que ya hemos conocido antes, conocida como preguntas retóricas.
Es decir, son preguntas que no buscan ser respondidas, sino que tienen dentro de ellas mismas la respuesta que el escritor está buscando. Y es por eso que pregunta, ¿y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pero esta pregunta tiene muchísima más profundidad de la que parece, porque recuerden que Santiago le está escribiendo a todos los cristianos, es un público sumamente amplio, y lo está haciendo aproximadamente unas 4 o 5 décadas después del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, el contexto histórico en el cual esto se da tiene muchísimo que ver con las guerras étnicas y las guerras al interior del Imperio Romano. Si recordamos, en aquel momento el Imperio Romano se encontraba altamente fraccionado y había una revuelta muy particular en Palestina que llevó incluso a una guerra civil y que pues acabó en el asesinato del mismísimo Santiago, como ya lo habíamos estudiado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que Santiago está diciéndole, mire, y todo esto que está pasando en ese momento, está hablando del entorno de los lectores de la epístola. ¿Todo esto de dónde viene? ¿De dónde proviene que no podamos vivir en paz? Y aquí es donde lo amarramos al versículo 3:18. Es que cuando les dice que habrá paz para aquellos que promueven la paz, les está dejando bien claro que esta guerra de la que encontramos hablar en el 4:1 proviene precisamente de la no búsqueda de la paz. Por supuesto que Santiago parece que estaba escribiendo para un contexto histórico muy particular, pero que se adapta de manera muy perfecta a nuestro propio contexto histórico. Usted ve día a día guerras por todas partes, pleitos por todas partes, conflictos en todas partes. Entonces vale la pena preguntarse, ¿y de dónde vienen estas guerras y estos pleitos? Y la respuesta que da Santiago en el primer versículo del capítulo 4 es por demás interesante. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y cuando les dice vuestros miembros, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Está hablando de la parte interior, está hablando de una lucha interna, de una lucha intrínseca. Esos miembros de los que habla son las diferentes facciones que nos encontramos, ya sea en nuestro propio ser como en una iglesia que puede estar más dividida o menos dividida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Miren, es que todas las guerras, todo lo que les aqueja, todos los pleitos, no provienen de otra parte más que de ustedes. Proviene de las pasiones, de esas pasiones desordenadas que no hemos logrado controlar precisamente porque no hemos retomado el consejo del capítulo anterior, dominar la lengua. Recuerden que ya en el principio del capítulo 3 nos decía que aquel que domina la lengua domina todo el cuerpo. Estas pasiones entonces son esas reacciones desaforadas que expresamos a través de nuestra lengua o de nuestro lenguaje corporal y que hacen estallar la situación y nos lleva a verdaderos problemas. Cada vez entonces que usted le pregunte al Señor, ¿y por qué no tengo paz? La respuesta está precisamente en el 3:18 y en el 4:1. Es que, hermano, usted no alcanza la paz porque no promueve la paz y porque no controla esas pasiones que le llevan a esta lucha compleja. Pero es que además Santiago va a tocar una temática que quizás va a ser incómoda para muchos. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y voy a ir desglosando porque aquí hay una riqueza de figuras literarias que Santiago utilizó para que lo podamos comprender. La primera palabra, codiciáis, es por demás interesante porque es una temática que en ese momento se volvía particularmente sensible en tanto que se acusaba a los judíos de codiciosos al querer separarse del Imperio Romano. Recuerden el contexto sociopolítico que había en ese momento. Pero
esa palabra codiciáis es muy aplicable a nuestros tiempos, porque es que todos queremos algo mejor. O le pregunto, ¿usted no quiere un mejor trabajo? ¿No quiere un mejor salario? Y cuando le den ese mejor salario, ¿qué cree? Va a querer uno mejor todavía. Porque siempre el ser humano tiene esa tendencia a situarse en la mejora de cosas materiales. Entonces la codicia es la que mueve las pasiones que llevan a los pleitos y a las guerras. Santiago nos está explicando de dónde provienen esas pasiones y es precisamente de la codicia. Pero codiciamos y no tenemos. Fíjese. Pero luego dice, matáis y ardéis de envidia. Y cuando dice que matáis, no se refiere literalmente a que usted mata a la otra persona. Pero quisiera, mi hermano, quisiera ver al otro mal. Porque es que tiene y yo no tengo. Es que de corazón lo estoy matando. Lo estoy maldiciendo. Y esto me carcome por la envidia. Y eso que me está quemando por dentro, no puedo alcanzar lo que quiero. A pesar de que combate un esfuerzo. Fíjese, o sea, no es falta de esfuerzo aquí. Es simplemente que me está carcomiendo por dentro la envidia. Pero la última parte es por demás interesante. Pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? Y entonces, mi hermano, usted dirá, pero qué fácil estaba esto. Si lo único que me dice Santiago cada vez que pida, y entonces, ¿por qué no pido? Y entonces, si esto es así, ¿para qué necesito la fe si basta con pedir? Lo que pasa, mi hermano, es que para poder comprender esta frase de Santiago, porque no pedís, es muy necesario referirnos a otros pasajes bíblicos que nos van a dar una explicación bastante certera acerca de cuál fue el espíritu del escritor bíblico al colocar esa frase, porque no pedís. Y es por eso que les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, donde Jesús mismo está dando una explicación magistral de cómo debo yo dirigir mis peticiones al Señor. Pedid, dice Jesús, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. Parece entonces que Jesús está reforzando gravemente esa idea de que basta con pedir. Pero como yo siempre lo he dicho, un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Es decir, tomar un versículo aislado sin ver todo lo que le circundaba socialmente a ese versículo, pues ciertamente me sirve para distorsionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Contrastar con la misma Biblia para que sea la Biblia la que, integrada como un único bloque de palabra del Señor, pueda darme precisamente acceso a la verdad. Y entonces complementamos con Santiago 3:3, un pasaje que ya habíamos estudiado. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Y aquí está el problema. El problema es que no basta con pedir. El punto es que debemos pedir, pero pedir bien. Porque si usted pide para alimentar esos deleites, para alimentar el hedonismo, para alimentar esas pasiones de las cuales ya se hablaba en el versículo 1, capítulo 4, entonces el Señor no va a responder, porque usted lo que está pidiendo es que se le alimente ese espíritu que viene causando las guerras y los pleitos que precisamente Santiago está diciendo que debemos controlar. El Señor no va a darle para que usted satisfaga sus deleites de la carne como usted lo prefiera. El Señor le va a dar aquello que se encuentra en el marco de su voluntad. Y es por eso que me parece relevante que vayamos al libro de Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre, ¿en qué? En mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando Santiago nos dice,
es que no tienen porque no piden. Momento, es que hay condiciones. No es un cheque en blanco. Le hago una pregunta, mi hermano. Esa petición que usted tiene ahí guardada y que usted sabe y que usted tiene fe que alguna vez ocurra, le pregunto, ¿será que esa petición puede hacerla en el nombre de Jesús? Dicho de otra manera, ¿será que Cristo haría esa petición a su Padre? ¿Es congruente con el carácter de Cristo lo que usted está pidiendo? ¿Es congruente con la figura santa del Señor lo que usted está anhelando en su corazón? Si la respuesta es sí, muy bien. Es muy probable que su petición esté en espera de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si su respuesta es no, si eso que usted anhela no es congruente con la voluntad de Cristo y Cristo mismo no haría una petición como esa, bueno, entonces es probable que por más que pida, el Señor no le vaya a conceder, porque está pidiendo mal. Y fíjese bien, tiene una segunda condición. Lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, segunda pregunta que debe hacerse acerca de lo que usted desea o está pidiendo. Y esto que estoy pidiendo es para mis deleites o es para glorificar al Señor. Si su respuesta es para mis deleites, muy bien, usted mismo ya ha llegado a la conclusión de que probablemente eso nunca llegue. En cambio, si es para glorificar al Señor, bueno, hemos de atenernos a su voluntad. Y nos lo deja particularmente claro en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es muy importante que subrayemos conforme a su voluntad, porque quiere decir entonces que pues yo no puedo llegar a pedir absolutamente todo lo que a mí se me dé la gana, porque Dios no es un receptor de peticiones ni mucho menos. Dios no es un receptor de una lista de deseos. Dios es un Dios soberano con una voluntad soberana, buena, agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Lo que pasa es que el ser humano es corruptible. Y como el ser humano es corruptible, entonces desvía su corazón hacia algunas cuestiones que no están necesariamente apegadas a esa voluntad del Señor. Es bien interesante cuando nos dice que tenemos la confianza, tenemos la fe puesta en que si vamos delante del Señor con una petición apegada a su voluntad, entonces vamos a obtener una respuesta del Señor porque nos va a oír. Y entonces aquí surge una pregunta que es por demás válida. ¿Y qué hace el Señor con esas peticiones que no están apegadas a su voluntad? Porque 1 de Juan 5:14 lo que dice es que nos va a oír si nuestras peticiones están conforme a su voluntad. Por lo tanto, aquellas peticiones espurias espiritualmente hablando, es decir, peticiones que sabemos que no están de acuerdo al carácter de Cristo, simplemente no llegan a ser oídas por nuestro Dios. Como en broma decimos a veces, la petición no pasó del techo, precisamente porque estamos pidiendo alejados de la voluntad del Señor. Y todavía Lucas 12:47 nos va a poner una sentencia que para mí es lapidaria, una sentencia que debería preocuparnos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Quiere decir, mi hermano, que si usted se pone delante de Dios a pedirle cosas que usted sabe perfectamente que no están dentro de su voluntad, hermano, usted se está ganando que Dios le discipline. Usted se está ganando que Dios busque la forma de hacerlo volver al redil.
porque es evidente que usted ha perdido la perspectiva. ¿Cómo es posible que usted, conociendo la palabra, conociendo la voluntad del Señor, esté deseando algo diferente? Este mensaje puede llegar a ser muy duro a veces, porque de repente los anhelos de nuestro corazón se convierten en unas pesadillas un poco extrañas, producto de que le damos rienda suelta a las pasiones, le damos rienda suelta a los deleites, esos deleites que ya el mismo Santiago nos advirtió que son la causante de que nuestras peticiones no lleguen delante del Señor. Es por eso entonces que para leer el capítulo 4 de la epístola de Santiago es necesario integrarlo con el resto de enseñanzas que el propio Señor Jesucristo dejó para nosotros. Pedir conforme a su voluntad es la clave para poder acceder a la voluntad misma del Señor. Pero Santiago 4:4 va a lanzar una advertencia más. Va a lanzar una advertencia que debería dejarnos en verdadera alerta. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí quiero detenerme con esa palabra adúlteras porque podría ser malinterpretada de manera eventual. Cuando Santiago utiliza la palabra adúlteras, no está refiriéndose al pecado sexual del adulterio, como nuestra mente de manera muy espontánea va a sugerirnos. De hecho, no. La palabra adúlteras en realidad viene precisamente de la raíz adulterar, y la palabra adulterar en realidad no está relacionada estrictamente con la sexualidad, sino que está relacionada con el hecho de modificar del original. Adulterar significa que voy a tomar algo que era natural, creado así por Dios, y lo voy a pervertir, lo voy a cambiar, lo voy a adulterar. Entonces, cuando dice, oh almas adúlteras, lo que está diciendo es, miren ustedes, cuya alma fue creada por Dios, pero que la han adulterado. Es decir, esa alma ha sido modificada, ya no está en su estado natural. Y cuando a usted le dice alma adúltera, lo que le está diciendo es, miren ustedes, que han tenido ya un alejamiento de Cristo. Y les cuestiona, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea que no podemos estar de los dos lados. Usted no puede ser ambivalente. Usted no puede ir por un lado y por otro. Usted tiene que estar o con Dios o con el mundo. Porque el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y eso creo que es algo que ninguno de nosotros quisiera. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Recuérdelo, mi hermano, cada vez que usted desee en su corazón algo que es del mundo, entonces usted se está constituyendo en enemigo de Dios. ¿Y qué implica ser enemigo del Señor? Le voy a pedir por favor que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, porque ahí nos va a dar algunas luces importantes acerca de qué pasa con estas almas adúlteras que están en enemistad con el Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese que lo que Romanos básicamente nos está diciendo es que si usted, aún conociendo la voluntad del Señor, aún sabiendo el mensaje de salvación, aún habiendo sido entregado al Señor y pedido que limpiara sus pecados, usted continúa en amistad con el mundo, por lo tanto, en enemistad con Dios, usted está nada más, nada menos que despreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reconcilio de esa enemistad entre usted y Dios precisamente proviene de la muerte de Cristo.
Por lo tanto, si usted lo desprecia, ciertamente se encuentra en un verdadero problema. Y el verdadero problema va mucho más allá de lo terrenal. Se extiende al campo espiritual y vaya de qué manera. Mucho más, dice, estando reconciliados, reconciliado es lo contrario de enemistado, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Quiere decir entonces que si usted tiene una fe que no rinde frutos, traducido en tener una fe que le lleva a cumplir la voluntad de Dios, entonces usted simple y llanamente está enemistado con Dios. Y aquí es donde usted tiene que hacerse la pregunta trascendental, esa pregunta que pues debería mantenerle muy preocupado. ¿Y será que mi fe es realmente fe viva? Porque ya lo estudiamos en los primeros capítulos de Santiago. La fe muerta no lo va a salvar. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Y esa fe que yo tengo es una fe viva? ¿Es una fe salvífica? ¿Es una fe que está acorde a la voluntad del Señor? ¿O es una fe fingida? ¿Una fe adulterada? ¿Una fe muerta? Dijo Santiago unos capítulos atrás. Sin duda que esta es una pregunta que debería dejarnos reflexionando de manera muy detenida. Porque si lo pensamos bien, lo que está en juego es nada más y nada menos que la eternidad. Y continúa Santiago en el capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Vean, realmente Dios es un Dios celoso, un Dios que no quiere compartirnos. Si usted le entregó su vida al Señor, Santiago lo que le está recordando es, mire, ¿y usted cree que la Biblia en broma dice que Dios es celoso? ¿Le parece a usted que Dios estaba bromeando cuando dijo que le había comprado con la sangre de su hijo? No, Dios no estaba bromeando. Dios la tomaba muy en serio cuando usted dijo, yo quiero la salvación y yo entrego mi vida. Dios la tomó en serio, no era broma. Y no quiere medios términos, quiere términos completos. O usted es cristiano o usted no es cristiano. Aquí no hay tibios. Y como no hay tibios, entonces es necesario que nos hagamos la pregunta. ¿Y si somos templo del Señor, templo del Espíritu, pues cómo es que nuestras obras deben manifestarse? Vamos por favor a 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir que si su fe es genuina, si su fe es viva, si su fe es salvífica, el Espíritu Santo mora en usted. Y si usted está teniendo esos deseos, esas peticiones que salen de su corazón, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, usted lo que está haciendo es dañando ese templo, adulterando ese templo. Y continúa también 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si usted no es dueño de usted, mi hermano, no es posible que usted esté anhelando en su corazón algo para satisfacer su deseo, sus pasiones, cuando usted no se pertenece a usted. Usted le pertenece a quien le compró a precio de sangre, le pertenece al Señor. Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir entonces que en nuestros pensamientos, quiere decir entonces que en nuestros anhelos, en el control de nuestras pasiones, tiene que estar reflejado a quién pertenecemos. Porque si no reflejamos en el dominio de nuestras pasiones, de nuestras palabras, de nuestros deseos, que es Dios quien nos controla, entonces le vuelvo a hacer la pregunta. Y entonces su fe
realmente está viva. Santiago dice que una fe sin obras muerta es. Y la manifestación de las obras no es hacer caridad ni dar limosna. No. La manifestación de las obras es que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, refleje la voluntad del Señor. Durísimo entonces cuando nos hacemos la pregunta, ¿y será que realmente mi fe está viva? Y continúa Santiago en el 4:6. Pero Él da mayor gracia, es decir, el Señor provee de gracia a los cristianos, provee de gracia a sus hijos. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es decir, da beneplácito a los humildes, premia a los humildes, prioriza a los humildes. Pero dice que resiste a los soberbios, se aleja de los soberbios, los ve de lejos el Señor. Entonces me gustaría que reflexionemos acerca de qué es una persona soberbia. Y para eso lo voy a llevar nuevamente a una definición de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué es la soberbia? Lo define como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Quiere decir que esas pasiones de las cuales Santiago nos hablaba, que causan guerras y conflictos, no son más que esa soberbia de cada uno. Es decir, no es más que aquella lógica de que yo voy primero, yo voy segundo y yo voy tercero y el resto no me importa. Si usted, mi hermano, se prioriza siempre antes que al resto de personas, si su prójimo es menos valioso que usted, entonces usted es soberbio. ¿Sabe qué? Dios le resiste. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a matar esa soberbia, a dominar esas pasiones y que nuestras peticiones lleguen limpias delante de su trono, porque éstas están amarradas a su voluntad. Que Dios nos bendiga, hermanos.